Hola, buenas tardes. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y os doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo de conferencias Down. Hace exactamente 89 días se decretaba en España el estado de alarma debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Una crisis que nos ha golpeado duramente a todos y que nos ha generado miedos, incertidumbre y muchas preguntas. Para tratar de responder algunas de esas preguntas, Down España creó las conferencias Down, en las que hemos ido contando con la colaboración de personas expertas en distintos campos y áreas de conocimiento, como la medicina, la psicología, la sociología o incluso el derecho. Hoy, 3 meses después de ese sábado 14 de marzo y tras 14 conferencias Down, nos estamos preparando para retomar la vida allí donde la dejamos. Y las incertidumbres y las preguntas se centran ahora en cómo debemos hacerlo sin miedo, pero con prudencia. Para abordar este tema y para tratar de responder a estas nuevas preguntas, contamos hoy con la colaboración del doctor José Ramón Repullo Labrador, científico titular del Instituto de Salud Carlos III, director técnico de la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial y coordinador de la Comisión Asesora COVID-19 de dicha organización. Antes de dar paso al doctor Repullo y de agradecerle su presencia aquí con nosotros esta tarde, os recuerdo la dinámica de la conferencia. Como siempre, 2 bloques, un primer bloque de conferencia propiamente dicha y el segundo bloque con vuestras preguntas que podéis ir escribiendo en el icono de preguntas que tenéis debajo de vuestras pantallas. Como siempre, recordaros que la conferencia se está grabando y que a partir de mañana podéis tenerla a vuestra disposición en nuestras redes sociales. Así que, sin más, no me extiendo y doy la bienvenida al doctor Repullo, al que tengo por aquí esperando. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Encantado Eh, con vosotros. Bueno, antes de nada, lo dicho, agradecerle en nombre de toda la federación, de todas las personas que componen Down España, pues que nos dedique este tiempo y que esté aquí con nosotros para hablarnos de este tema pues tan importante ahora mismo como es cómo protegernos frente al COVID-19 como individuos y como sociedad. Así que muchas gracias. Y nada, como comentábamos, le dejo la primera parte, yo me voy aquí cerquita, me silencio y apago la cámara, pero vuelvo luego en el turno de preguntas. Pues muchas gracias y sobre todo gracias a todos los que, bueno, pues están desde su casa o su trabajo, bueno, pues dedicando este rato, pues a intentar mejorar su capacidad para comprender esta situación realmente insólita, complicada y realmente preocupante que ha tenido que pasar todo el mundo y en particular la sociedad española. Yo creo que se ve bien la pantalla, la he puesto para compartir. Sí, se ve perfectamente. Bueno, vamos a empezar esta presentación, no sé, creo que le he puesto resistiendo al coronavirus como una forma también de entonar el resistiré este que se ha puesto de moda. Pero por supuesto, después de la presentación, cualquier pregunta que ustedes tengan para mí será tan importante como lo que les voy a contar. Pero por lo menos creo que esta información que les voy a aportar les puede ser interesante como punto de referencia. Hablamos de una pandemia, una epidemia de todo el mundo global, que entró en España, bueno, pues poquito a poco, casi callada, pero que rápidamente, casi de una forma explosiva, produjo lo que llaman en epidemiología una transmisión comunitaria, que es cuando ya no sabemos quién ha contagiado a quién. Esta epidemia además tuvo una característica que se acantonó, se quedó resguardada de una manera muy especial en los centros sanitarios y desde ahí se extendió a las residencias de mayores con poblaciones más vulnerables. Por eso en España ha hecho mucho daño a la gente mayor, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha colado en lugares donde había gente muy mayor, con muchas patologías y muy frágil. Luego volveremos a este tema, ¿no? Aquí tienen los datos de hoy bueno, de lo que sería el cuadro de casos. Casi 1/4 de millón de españoles han pasado la enfermedad.
más de 2 millones en Europa y más de 7 en todo el mundo. Por lo tanto, bueno, pues aquí nos da una imagen de lo que es una auténtica pandemia, ¿no? Y en España, los datos que hay aquí abajo, pues hemos tenido 124.000 hospitalizados, que es una barbaridad. Un 10% más o menos, 11.000 han pasado por la UCI en estancias muy prolongadas y hemos tenido que contar, pues en casos certificados, casi, bueno, 27, 28.000 fallecidos, que es una cantidad enorme. Quizás algo más con los que fallecieron y no fueron contabilizados, digamos, como COVID a través de los sistemas de análisis microbiológico. Para que vean ustedes, igual les suena lo de aplanar la curva, que se decía ya por el mes de marzo. Bueno, la hemos aplanado, lo ven ustedes, ¿no? Es decir, que llegó un pico hacia mediados, finales de marzo y luego ya el número de casos que han ido apareciendo ya se han ido acercando a una planicie, a una estabilidad. Una estabilidad que tiene como un pequeño rescoldo, ¿eh? O sea que ahí hay casos que, o bien sea que puedan venir de fuera de España o acantonados dentro de lo que es nuestra estructura de población y por lo tanto, bueno, pues hemos conseguido efectivamente aplanar la curva con un altísimo coste y esfuerzo de toda la población porque hemos tenido prácticamente que paralizar las escuelas, la economía, la vida social, la vida cultural, pero efectivamente este enorme esfuerzo ha tenido una efectividad. También, ahí ven ustedes, este es el cuadro global, como, bueno, pues estamos hablando de una epidemia que ha afectado a todo el mundo, hemisferio norte, hemisferio sur. Ven ustedes que ahora mismo, por el tamaño de la población, Estados Unidos, Brasil y Rusia ocupan los primeros puntos de referencia a nivel global, ¿no? Por lo tanto, pandemia global, pero con daño muy particular en el caso de España. Pero un daño heterogéneo, no ha sido igual. Aquí, por ejemplo, tienen un cuadro que es muy interesante, igual han oído hablar que hicieron una encuesta para ver qué porcentaje de personas tenían inmunidad. Para entenderlos, habían pasado la enfermedad y ya tenían anticuerpos para protegerse de la enfermedad. Fíjense, las zonas en azul oscuro son de mayor nivel de contagio. Y en Madrid, por ejemplo, un 11,3% de la población ha tenido contacto y ha desarrollado anticuerpos. Más curioso es el caso de Soria, 14,2%, o Segovia, 12,6%. Pero si se fijan, todas las provincias que rodean Madrid tienen un nivel alto digamos, de contacto con el virus, ¿no? También Castilla y León tiene una afectación, las dos Castillas y Madrid, Aragón algo menos, Barcelona sí tiene una afectación mayor, pero fíjense cómo otras provincias y comunidades autónomas tienen niveles muy bajitos de penetración del virus. Por lo tanto, lo que suele ocurrir con las medias es que cuando algunos tienen una media muy alta y otros muy bajas, parece que todo el mundo hemos tenido ese 4 o 5% de contacto con el virus, pero como ven, ha habido una diferencia importante. Bueno, esto es simplemente para que vean que la razón por la cual se distribuye la enfermedad de forma diferente es porque, bueno, pues el virus no se mueve, lo movemos nosotros. Y por eso guarda una relación con la densidad de enlaces entre los distintos puntos donde vive y trabaja la gente. Y sería todo lo que rodea, va y viene de Madrid, y aquí todo lo que rodea va y viene de Barcelona. Bien, esa es una enfermedad que tiene una capacidad de dañar muy selectiva. Fíjense, la mayor parte de los fallecidos, el 87%, tiene más de 70 años. Y cuando hay una enfermedad previa que se añade a la edad, pues prácticamente el 95%. Por lo tanto, estamos hablando de lo que llamamos en epidemiología, una letalidad muy alta, pero muy selectiva para grupos de personas que tienen muchos años y varias patologías asociadas.
Bueno, esto es un poco, no sé si comentarlo mucho, pero esta epidemia se fue extendiendo por distintos países en distintos meses. En China empezó en enero-febrero, que es de donde, bueno, proviene de Wuhan. En Corea del Sur fue en febrero y en marzo. Italia y España, España la he dibujado abajo, pues más o menos la expansión rápida fue en marzo. Eh, los Estados Unidos ya están en abril, Alemania pues también en abril, aunque con menor incidencia, Suecia con un patrón un poquito diferente y el Reino Unido también es de abril-mayo. Por lo tanto, ven ustedes que y todas siguen este modelo de un ataque rápido y luego ya un declive, sobre todo en el caso de Italia y de España, que han sido bastante parecidas en su desarrollo explosivo y su control. Bueno, algunos hablan de, el término es un poco técnico, ¿no? Infección nosocomial sociosanitaria. Quiere decir que es una infección que ha atacado mucho a los centros sanitarios. Fíjense la cantidad de personal de hospitales y atención primaria que ha sido afectado, 51.000. Prácticamente los sanitarios con riesgo de infección doblan, digamos, la probabilidad de infectarse. ¿Por qué? Bueno, pues hubo dos problemas, la falta de equipos de protección individual y de suficientes test diagnósticos para saber si a la persona que atendías era un enfermo o no lo era. Esto ha causado un enorme daño y también una enorme contrariedad en todo el mundo sanitario. Y bueno, parte del debate político que hay ahora o el debate del mundo de la salud es si se podía haber evitado, si hubo suficiente o no capacidad de respuesta, si hubo improvisación, etcétera, etcétera. La otra razón es que, bueno, pues saben ustedes que la gente mayor que está en las residencias, pues cuando tiene una descompensación de sus problemas crónicos, va al hospital y viene, se repone y hay un flujo habitual de personas mayores entre las residencias de ancianos y los hospitales generales. Y posiblemente esta fue la vía por la cual en algunos sitios entraron gente mayor que se había contagiado y rápidamente expandieron la enfermedad a los otros residentes. Bien, por otra parte, la saturación que se produjo en los hospitales pues bloqueó, bueno, pues prácticamente en Madrid o en Barcelona, en los sitios donde tuvo una tasa de ataque muy fuerte, pues bloqueó la capacidad de respuesta habitual que tenía el hospital para atender a toda la gente, ¿no? Para que vean ustedes el nivel de saturación, en Madrid hemos tenido entre la pública y la privada habitualmente unas 600 camas de UCI. En los peores días de abril se llegó a 1.520 o veintitantos pacientes ingresados en camas, es decir, prácticamente hubo que doblarlo o más. Es decir, que hubo una situación de desbordamiento enorme, ¿no? Para controlar el COVID hay dos tipos de respuesta. Una sería la selectiva, que sería la mejor, la más lógica, que es cortar de forma inicial, rápida, diligente, las cadenas de transmisión. Es decir, cuando hay un caso, se vigilan ese caso, se establece una cuarentena y se revisa a la gente que en los últimos días ha estado en contacto. Y a esa gente, bueno, pues se le coloca también en situación de confinamiento para que no extienda y se le hace la analítica, bueno, se investigan todos los contactos estrechos y de esa manera esos árboles, esas cadenas de transmisión quedan de alguna manera acotadas y se para el brote en el verdadero inicio. Cuando ya el tema se ha salido de control, pues la respuesta es no selectiva. ¿Qué se hace? Pues se establece un confinamiento general de la población, se paran las industrias, se paran los colegios, se paran los medios de transporte, se impide que la gente se mueva, todo lo que ya saben ustedes que ha ocurrido en España, hasta que se aplana la curva.
Por lo tanto, la primera idea importante que yo les transmitiría es que en este desconfinamiento, que ya sabe que va a ser generalizado a partir del día 22 de junio, lo que vamos a hacer es reemplazar un tipo de respuesta general, no selectiva, por otra selectiva que requiere una vigilancia muy activa de lo que serían los casos y contactos estrechos. El problema es que esta desescalada tiene una enorme dificultad técnica, porque además hay mucho cansancio social, ha habido mucha pérdida económica y eso genera lo que ven ustedes ahora, prisas, agravios comparativos, ¿por qué tú sí puedes hacer esto y yo no? Y esta va a ser una tónica, digamos, complicada, ¿no? y irritante también. Ya lo estamos viendo, esto han sido semanas, digamos, complicadas, porque además, como viene en el dibujo, pues es un poco un galimatías lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, si puedes pasar o no de provincia. Esto ha sido bastante complicado, ¿no? Sobre este esquema voy a centrarme ahora, pues quizás de una manera más basada en preguntas y respuestas habituales, pues un poco lo que vamos sabiendo de nuestra respuesta al coronavirus, ¿vale? Bueno, aquí lo ven en la foto. Como tiene espículas, cuando se hace una foto por microscopía electrónica, pues parece como si tuviera una coronita. Por eso se llama toda esa familia coronavirus. Y suelen venir del mundo animal, son, bueno, pues una enfermedad que llamamos zoonótica, que, digamos, salta del medio animal a los humanos, y cuando están los humanos bien adaptados, puede generar epidemias. Por lo tanto, lo que llamamos SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a humanos y que se transmite de persona a persona. Ya no necesita animales. En este caso, este virus ha tenido, digamos, ¿cómo diríamos?, la capacidad de contagiar varios días antes de que manifieste síntomas. Y este es una de sus características que le ha hecho más peligroso y que le ha permitido extenderse con más rapidez. Los síntomas seguro que se lo saben todos, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto tantas veces. Ahí lo tienen a la derecha: la fiebre, la tos, la secreción nasal, dolor corporal, dolor de garganta, dificultad para respirar, y uno que ha resultado ser muy habitual y muy importante, muy significativo, que es la pérdida del sentido del olfato y también del gusto. Esta ha llegado a ser una característica muy fina que prácticamente el 40% de los casos hospitalizados relata esta pérdida del sentido del olfato. ¿Cómo se transmite? Bueno, pues lo sabemos también. Vamos a recordarlo rápidamente. Hay gotitas respiratorias de secreciones que se emiten con la tos, con el estornudo, también cuando habla la gente. Y bueno, la contagiosidad depende de la cantidad de virus en vías respiratorias. Entonces, bueno, pues estas gotitas viajan a otras personas, pero también se depositan en las superficies que nos rodean, en los objetos que nos rodean. En el siguiente dibujo, pues vemos un poco representado esta infografía. Aquí ven en el 1 que la persona estornuda y lanza moléculas, partículas, que se depositan en objetos. Aquí cae en una taza. Al tocar el objeto, el virus pasa a las manos del portador. Y si ven en el número 4, el portador, si se lava, ahí se corta. Pero si contacta con otras personas, de la mano de una persona pasa a la mano de otra. La nueva persona se convierte en portador y fíjense aquí la persona final que se toca los ojos, la boca o la nariz, es cuando puede infectarse. ¿Vale? Por lo tanto, como ven, lo dije antes, el virus no se mueve, lo movemos. Y bien sea en la respiración, en la tos, en los estornudos o al hablar, sale al exterior y bueno, pues ya depende de si somos capaces de cortar su capacidad de transmisión. Bueno, aquí es una foto de estas que ponen para motivar. Ven la cantidad de partículas que pueden salir en un buen estornudo al exterior.
¿Cuánto dura el coronavirus en el medio, una vez que lo hemos expulsado? Pues en el aire poco, 3 horas como mucho, pero rápidamente son partículas gordas, caen enseguida. Si son aerosoles dura más tiempo. Cuando caen monedas en cobre, pues más tiempo. En el cartón parece que puede llegar un día. En el acero y metales, más tiempo. Por eso el menaje de cocina, la grifería, los pomos, son importantes puntos de transmisión. Y finalmente el plástico, pues puede durar más tiempo porque es un elemento que usamos mucho y el virus puede durar bastante tiempo sobre esa superficie. Por lo tanto, esto lo que nos dice es que tenemos que extremar la higiene de lo que nos rodea, de los lugares que tenemos alrededor. Lo que llamamos contacto estrecho. Pues miren, se suele hablar de 2 metros de distancia, es decir, es lo que llaman distancia de seguridad. Aunque luego les comentaré, esa distancia ahora se ha matizado en un proyecto de Real Decreto Ley que ha sacado hoy mismo, que ha planteado hoy mismo el Gobierno de España, pero también en documentos de la Organización Mundial de la Salud parece que lo quiere reducir un poquito más a 1,5 metros. Bueno, cuando se va en un coche, obviamente todo el mundo está dentro de ese radio, ¿vale? Incluso en un autobús, pues fíjense, podría afectar a un volumen importante de personas adyacentes a la persona enferma, ¿no? Y en un avión incluso más todavía. Por lo tanto, ya les anticipo que los medios de transporte son uno de los principales retos para el control de la enfermedad, de la transmisión de la enfermedad. ¿Existe un tratamiento? No hay un tratamiento específico, sino solo sintomático. En la mayoría de los casos lo resuelve el propio paciente por su sistema inmunitario, en pocos días y quizás con tratamientos que decimos de síntomas, como lo que haríamos con un resfriado o con una gripe. ¿Saben? Parece que un 33%, un tercio de los casos son totalmente asintomáticos, es decir, no se entera la persona de que lo ha pasado. Luego se le hacen un test y dice, hombre, tienes anticuerpos, dice, pero si yo no he pasado la enfermedad. Lo cual, claro, como imaginan, es un importante mecanismo de transmisión del virus porque es capaz de transmitir sin dañar, sin que se note. Por lo tanto, aunque sean leves las manifestaciones o aunque el paciente no tenga síntomas, se transmite el coronavirus incluso, importantísimo, varios días antes de que aparezcan los síntomas. Y esta es una de las grandes ventajas que ha tenido el virus para extenderse. En los casos graves usamos una serie de medicamentos, antivirales, antiinflamatorios. Hay mucha investigación en todo el mundo, tanto de tratamientos como de vacunas. Existen opciones terapéuticas y además el mundo clínico ha mejorado el manejo, ha ido aprendiendo semana a semana cómo mejorar la atención a estos pacientes, sobre todo a los más graves. Y en los casos de neumonía, la aplicación de lo que llamamos ventilación mecánica es esencial. Por eso ha sido tan importante crear puestos de cuidados críticos para poder atender a las personas que tenían dificultades de respiración por esa neumonía que producía. Simplemente al ser una infección producida por virus, los antibióticos no deben ser utilizados, salvo como medida de prevención o tratamiento por indicación médica. ¿Vale? En esta diapositiva les explico que bueno, pues hay muchas líneas de investigación para tratamientos y también para vacunas, incluso en España. En realidad, esta pandemia ha hecho que todo el mundo científico de todo el planeta se focalice a buscar con toda intensidad buenos tratamientos y buenas vacunas. Por lo tanto, este es el primer reto global para intentar que consigamos una respuesta lo antes posible que realmente nos permita salir adelante a través de un conocimiento científico que obviamente ha sido muy importante y yo creo que es posible que en menos de un año dé respuestas solventes a este reto. Pero mientras tanto tenemos que protegernos.
Y la pregunta sería, ¿qué puedo hacer para protegerme y proteger a los demás? Este sería. Entonces, esto ya lo tenemos a mano, es muy efectivo y empezaremos por algo que también conocen ustedes. Realizar una higiene de manos frecuente, lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas. Y como se trata, digamos, de persuadir de la importancia de esto, me he permitido prepararles, perdonen, a ver si me sale, voy a buscar ahora un vídeo que que le he traído que yo creo que es interesante. Aquí. Vamos a poner un pequeño vídeo. ¿Se está viendo? Sí, sí se ve, se oye. Vale, gracias. Fíjense bien cómo lo hace. Lo más importante es sin prisa. Parece un poco ridículo, pero si se lo aprende uno y lo convierte en una rutina. Y ahora con una toalla desechable. Miren cómo ha tocado la grifería con la toallita. ¿Vale? Y ahora aprovechamos y vemos otro que tiene que ver con la otra técnica. Hay que hacerse la higiene de manos con agua y jabón siempre que tengamos las manos visiblemente sucias. Si están limpias, con soluciones alcohólicas. Palmas, interdigital, las uñas, dedo. Hay que seguir haciéndola hasta que tengamos las manos secas. Bueno, como ven ustedes, pues en este caso, a ver, en este caso nos han mostrado dos técnicas en las cuales pues nos están mostrando pues cómo lavarse las manos con agua y jabón o bien con hidrogeles o geles alcohólicos. Vale, por lo tanto, me he detenido aquí primero por animarles a que pierdan un ratito aprendiendo a lavarse las manos y haciéndolo, y segundo, para que vean la importancia enorme que se concede esto a efectos del control del coronavirus y la autoprotección. Más cosas. En segundo lugar, algo muy conocido, se lo recuerdo al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Aquí tienen el modelo, lo que llaman ahora etiqueta respiratoria o educación, digamos, de cómo estornudar o toser. Y la otra, digamos, recomendación es usar un pañuelo desechable y tirarlo tras su uso lavándose las manos inmediatamente después. Como ven, todo va dirigido a controlar esas gotitas, ese contagio que sale por las vías respiratorias superiores. Tercero, una cosa importante, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. Esto es muy difícil, parece que los humanos nos tocamos muchísimo los ojos, la nariz y la boca. Estamos todo el día pues hurgando, pero tenemos que intentar aprender a no hacerlo, porque este sería el camino más rápido para, digamos, contagiarnos con los objetos que nos rodean e inocularnos a través del contacto. Bien,
Más cosas. La distancia de seguridad. Una distancia física de 1,5 metros o 2. Ya digo que 1,5 metros es la que en este momento se está recomendando desde el día de hoy y desde recientemente por las autoridades. Más cosas. Tener precaución con las superficies que más se tocan. El cuadro de la derecha es un poco exagerado, que es para cuando hay un enfermo en casa garantizar el aislamiento de una de las habitaciones, pero digamos de una manera más general, pues aquí tendríamos un esquemita que nos ayuda a recordar lo importante. Hay que limpiar y el que limpia deberá llevar una mascarilla y guantes. Esta es la famosa fórmula de solución de agua con lejía, que tiene una parte de desinfectante por 49 de agua. Miren qué es lo que recomiendan limpiar diariamente. Los pomos de las puertas, nos encontramos también los baños, los grifos, los móviles y los teclados. Como ven, hay una serie de objetos que tocamos de manera muy habitual. La vajilla también debe de intentar, bueno, debemos intentar usar fundamentalmente el lavaplatos si disponemos de él, con 60 grados. Y lo mismo la ropa en este caso del paciente o de la gente que tengamos con sospecha de contagio, pues debe ser lavada por separado con una temperatura fuerte, dejando que se seque totalmente. Bueno, como ven, la batalla para evitar el contagio es importante y el uso de la mascarilla es esencial. Su uso es obligatorio a partir de hoy, precisamente, que ha salido el Real Decreto Ley, que ya nos indica cómo va a ser la desescalada, en el transporte público y cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad en la vía pública o en espacios al aire libre o espacios cerrados de uso público, abiertos al público. Luego revisaremos las excepciones, que básicamente es la obligatoriedad es a partir de los 6 años con una serie de excepciones que luego recordaremos. Bueno, aquí tienen una puesta en conjunto de todos los elementos de protección personal. Lávate las manos, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con un codo flexionado. Utiliza mascarilla higiénica, mejor mascarilla quirúrgica. Limpia con regularidad las superficies que más se tocan. Usa pañuelos desechables, mantén 2 metros, 1,5 metros de distancia. Y muy importante, si presenta síntomas, como los que hemos comentado, como los que conocéis, aíslate en tu habitación y consulta cómo actuar. Bueno, pues ya hay una serie de teléfonos por comunidades autónomas donde hay que llamar. ¿Vale? Aquí ven ustedes la lista de teléfonos. Está en casi todas las páginas web del Ministerio, esto es del Ministerio, pero de la comunidad autónoma, del Servicio de Salud. También se puede llamar al centro de salud, donde en la tarjeta sanitaria individual tienen ustedes el teléfono del centro de salud. O bien, como pone aquí abajo, si hay un agravamiento, la sensación de que falta aire, que hay una sensación de gravedad, duele el pecho, pues en ese caso ya saben que en España, toda Europa, pero en España el teléfono 112 es el teléfono corto para urgencias y emergencias, donde controlan este tipo de situaciones y dan una respuesta muy eficaz. Voy a comentarles que esta es una serie de gráficos, de infografías que salieron hace muy poquito en un periódico, para que vean ustedes cómo es verdad que se produce contagios. Esto ocurrió en Seúl, en una planta número 11, donde trabajaban agrupados una serie de empleados, y este sería pues cómo se produjo el contagio. Había una persona que tenía la enfermedad y este fue, bueno, pues la manera en la cual pues 9 de los 13 empleados dieron positivo, pero trabajaban en una enorme nave y en esa nave, fíjense cómo se extendió, digamos, ese primer contagio llegó a 79 contagios. Es un estudio que ha sido muy conocido. ¿Cómo se hubiera podido evitar? Esta es la parte, yo creo, más interesante. Fíjense en el gráfico. Importante, la ventilación natural para evitar que las partículas infecciosas estén todo el rato sin salir, confinadas a un lugar.
Ven, aquí hay, digamos, flujo de aire. No siempre es posible, pero en cuanto haya ventanas, conviene tenerlas abiertas o ventilar periódicamente. Evitar aglomerar empleados en reuniones o zonas de café y comidas. Claro, tú puedes estar con un puesto de trabajo muy bien diseñado. Fíjense aquí que en diagonal todos están a 2 metros de cualquier otra persona, pero si luego te juntas en la máquina de café o en la zona común, pues toda la ventaja se ha evaporado, ¿no? De hecho, incluso se plantea que cada empleado lleve su propia botella de agua y que no se utilicen las fuentes, estas de chorrito que hay en muchos trabajos. ¿Para qué? Para evitar ese juego de tocar los grifos. Bueno, por lo tanto, volver un poco al modelo de que cada persona lleve su propia botella, ¿no? Mantener empleados distanciados y combinando teletrabajo y horarios flexibles. Ven, algunas de las personas, para dejar hueco, pues se les deja en casa. Y luego, bueno, pues evitar el contacto físico, no usar materiales y otros aparatos de otros empleados sin limpiarlos antes. Si comparten ordenador, o teclado o ratón, pues habrá que limpiarlo cuando pasa de un empleado a otro empleado. Bueno, como ven, ese es el tipo de medidas que ahora mismo la mayor parte de empresas están intentando desarrollar para la reentrada de sus empleados en formato de trabajo presencial. Este es otro esquema de un restaurante. Aquí estudiaron cómo se produjo de ese paciente cero este contagio tan importante a otros comensales que estaban compartiendo el lugar. Y aquí ponemos un enemigo importante, que es el aire acondicionado. El aire acondicionado recoge aire y lo vuelve a soltar. Y como ven aquí, el flujo de aire en este dibujo explicó perfectamente la línea de contagio. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues volvamos a lo mismo, abrir las ventanas, incluso si causa incomodidad por calor o frío. Este verano va a ser duro, claro, pero vamos a intentar, yo creo que climatizar bien las salas o los restaurantes o los trabajos, pero hay que ir abriendo las ventanas de vez en cuando para que pueda salir el aire y reponerse, ¿no? Esto es interesante porque no se suele comentar. Evitar música de fondo que obliga a alzar la voz. Cuando alzamos la voz se expulsan más gotitas. Por eso las discotecas con música alta son muy peligrosas, porque la gente primero habla mucho más alto y se acerca al otro para que le escuche. Entonces nos encontramos con un punto donde puede ser un lugar de transmisión importante. Evitar la recirculación del aire, cuidar los filtros de los aparatos. Y si fijan ustedes aquí, pues estamos en este restaurante, se han separado las mesas. Si es posible sacar alguna al exterior, esto es lo que se ha planteado con las terrazas o la ampliación de terrazas, pues sería importante tanto reducir el aforo interior como distanciar las mesas. Los transportes son el otro problema. Aquí estudian un brote donde hubo 23 contagiados en un autobús. El paciente cero contagió a todos estos que veis. ¿Qué ocurrió? El aire del autobús recirculado tuvo este formato y ayudó a extenderse mucho más de lo que hubiera sido la extensión. La alternativa, obviamente, digamos, mascarillas. Si se protegen, si todos los que viajan en medios de transporte público llevan puesta la mascarilla quirúrgica, pues consiguen, digamos, un nivel muy importante de protección colectiva. Aquí sería un ranking, una especie de, digamos, un poco digamos, de jerarquía de lo que funciona mejor, la distancia física, por tanto, teletrabajo, reducir el número de trabajadores en empresas, control de ingeniería, crear barreras físicas, control administrativo, turnos para que no coincidan, entradas y salidas diferentes, y finalmente la protección más básica, que es la individual, que sería el uso obligatorio de mascarillas. Este es el decreto que ha salido hoy, por eso también cuando me hablaron de preparar esta charla, sugería retrasarla lo más posible porque es justo ahora cuando se está planteando cómo vamos
a funcionar después del lunes 22 de junio, donde se produce el final del estado de alarma y ya pasan las comunidades autónomas a gestionar esta situación con una norma básica del Estado, que es esta, que es un Real Decreto Ley que se ha de convalidar en el Parlamento español. Bueno, solo algunos detalles. He seleccionado algunos artículos, voy rápidamente porque es una información un poquito redundante. Se plantea, las personas de 6 años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos, esto lo hemos comentado, vía pública, espacios al aire libre y cualquier espacio cerrado de uso público o abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros. A ver, seamos claros, siempre que entren ustedes en un local, pónganse la mascarilla. Y si van por la calle y está muy concurrida, también. Si no hay nadie, pues pueden perfectamente prescindir de ella o llevarla a mano, ¿de acuerdo? Los transportes aéreos, marítimos, etcétera, bueno, pues obviamente hay que llevarlo, como hemos visto en el cuadro. Si los ocupantes del vehículo de turismo no conviven en el mismo domicilio, también, si son del mismo núcleo familiar y conviven, pueden perfectamente ir sin mascarillas. Bueno, es lo que hemos comentado antes. No será aplicable esta obligación en una serie de situaciones donde, bueno, pues se plantean problemas. Hay personas que tienen dificultades por enfermedades respiratorias que podrían agravarse por el uso de la mascarilla, que no deja de ser una barrera. También hay situaciones de discapacidad o dependencia donde, bueno, pues falta la autonomía para quitarse la mascarilla o hay alteraciones de conducta que hacen difícil la utilización, gente que se pone muy nerviosa, que tiene dificultad para aceptarlo y, bueno, pues ese tipo de situaciones con el adecuado criterio médico, pues son perfectamente legales. Tampoco es exigible, lo que pone en el segundo párrafo, en el ejercicio del deporte individual al aire libre y, bueno, en situaciones donde hay tipos de trabajo que por su naturaleza o por fuerza mayor no son posibles de utilizar. Pero bueno, la norma general yo creo que queda clara y la podemos seguir la inmensa mayoría de las personas. Importante, no voy a leerlo, pero que sepan que, bueno, hay un montón de instrucciones para los centros de trabajo, que están muy establecidas y que están, pues obviamente, obligando a mucha imaginación para readaptar puestos. He señalado ventilación, limpieza, desinfección, poner a disposición de los trabajadores agua, jabón o geles hidroalcohólicos, ordenar los puestos de trabajo, los turnos, el uso de lugares comunes, bueno, todo este tipo de temas supone un enorme esfuerzo, a veces no solo económico, sino de imaginación, de organización. Y además, como los trabajos, muchos de ellos están abiertos al público, pues hay que evitar la coincidencia masiva de personas, trabajadores, clientes, usuarios, intentando poner franjas horarias distintas. Por lo tanto, hay que dedicar, digamos, mucho tiempo, imaginación e ingenio a organizarlo para minimizar la posibilidad de contacto. El tema no es una tontería. Fíjense que ha habido una serie de brotes locales en la industria cárnica de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Lugares donde hay mucha humedad, donde hay, bueno, pues unas condiciones de trabajo a veces un poquito, digamos, de abuso frente a los trabajadores, hay hacinamiento en los locales donde se cambian. Ese tipo de concentraciones generan condiciones para el desarrollo de brotes, no diría explosivos, pero sí de contagio local, ¿no? También dice el artículo 7 que aquellos que presenten síntomas no deben de acudir al trabajo. Eso es importante. Cuando alguien note que está enfermo, que está con síntomas gripales, que no se encuentra bien, no debe de acudir, porque es un principio de precaución básico, ¿no? Y si está en el trabajo y empieza a sentirse mal, debe apartarse de los compañeros, colocarse una mascarilla y seguir las recomendaciones que le indiquen. ¿De acuerdo?
En centros docentes, bueno, en hostelería hay también muchísimo que hablar, pero bueno, me centro en algunos aspectos. Pues aquí tienen pues, algunos artículos. El 9 habla de cómo habilitar la desinfección, prevención y acondicionamiento de los centros docentes y, bueno, pues como antes, medidas organizativas para evitar aglomeraciones y que intentar que esa distancia de seguridad se mantenga. Transporte público, pues bueno, pues una cosa original es que aparte de llevar la mascarilla de protección, pues en trenes, autobuses, bueno, pues en los lugares donde el tipo de transporte donde la gente compra un billete, pues tiene que tener asiento preasignado y la empresa debe de guardar la información de todos los pasajeros, esos listados, como un mínimo de 4 semanas. ¿Para qué? Por si alguien cae enfermo, ser capaz de localizar a todos los contactos que han viajado con él. ¿Recordáis este control de las cadenas de transmisión? Bueno, de desconfinamiento casi no vamos a hablar. Este es parte del galimatías al que me refería antes, la fase 0, la fase 1, la 2, la 3. Prácticamente, si todo va bien, el 22 estaremos todos fuera de este desescalado por fases, pero la experiencia del desescalado por fases yo creo que puede sernos útil porque si en alguna comunidad autónoma o municipio o zona hubiera un brote importante, también se podría plantear, en este caso, por las comunidades autónomas, una intervención gradual que fuera escalando medidas para reducir la distancia, perdón, aumentar la distancia física entre personas, reducir la actividad que pueda dar lugar a la propagación de la enfermedad. Por lo tanto, este tema, que ha sido muy parecido en la mayor parte de países, pero con quizás alguna diferencia en los indicadores, etcétera, pero bueno, es un aprendizaje colectivo que ya tenemos en la memoria y que nos puede servir para modular respuestas que no impliquen que tengamos que cerrar toda la actividad escolar, económica, cultural de España cuando una zona es la única que está afectada. Hoy estamos escuchando los debates de la vuelta al cole, la distancia y algunos criterios que está dando el Ministerio de Educación. Hasta cuarto de primaria, los 10 añitos, se intenta que bueno, pues las clases se partan en 2 cohortes, donde haya 15 alumnos por clase, o máximo de 20, siempre será 20, y desde quinto de primaria ya no sería un criterio de número máximo de alumnos, sino la distancia de seguridad. Ese 1,5 metros que vendría a representar 2 metros y pico cuadrados por alumno. La duda o la pregunta obviamente es qué hacemos con los alumnos que no quepan en esa partición, claro. ¿Dónde los ponemos? También, ¿qué profesores se van a hacer cargo de ellos? Ese es el debate tremendo del mundo escolar, ¿no? Las entradas y las salidas tienen que ser escalonadas. El patio, el recreo va a ser por turnos. Hay quien dice que hay que habilitar nuevos espacios para desdoblar las clases. Lo que pasa es que la mayor parte de colegios, no en la zona rural, pero sí en la zona urbana, pues prácticamente tienen muy poquito sitio disponible para expandir el número de aulas o de clases, ¿no? Y luego, bueno, pues aunque hay dinero entre 2.000 millones o 7.000 millones, ¿cómo se aplica este dinero adicional? En profesores, en materiales. Yo creo que ese es uno de los debates importantes. Mi opinión personal es que habría que aprovechar esta necesidad para intentar, bueno, pues plantear cambios, mejoras en el número de alumnos por aula, que es uno de los temas pendientes de todas las reformas educativas en España. Bueno, y con esto termino esta exposición que, bueno, por lo menos intenta desplegar delante de ustedes, bueno, pues un esquema de lo que es la infección, la forma de protegerse, tanto personalmente como en el entorno que nos rodea. Pues muchas gracias y ahora cedo la palabra a mi compañero para que, bueno, pues se organice un poquito el debate. José, te Pues cedo la muchísimas palabra. gracias, doctor. Ahí vamos. Sí, tenemos ya varias preguntas.
nos preguntan, por ejemplo, qué tipo de mascarilla se debe utilizar cuando se está con una persona que no puede utilizar mascarilla. En este caso, bueno, nos preguntan cuando un cuidador que tiene que cuidar a una persona con síndrome de Down que por sus circunstancias específicas no puede utilizar mascarilla, ¿qué tipo de mascarilla es recomendable? Bueno, yo creo que es fácil contestar a eso. A ver, la mascarilla quirúrgica, la que salía igual me acerco a por una y la ven ustedes, la mascarilla quirúrgica nos impide contagiar. En lo que es enormemente eficaz, es una mascarilla solidaria. Si la llevamos todos, ese 1 de cada 100 que puede estar, de cada 1000 que puede ser contagiante, no va a contagiar a los demás. Por lo tanto, si yo quiero proteger a una persona que no puede llevar la mascarilla, lo que tengo que hacer es ponérmela yo. O sea, el cuidador con esa mascarilla rompe totalmente la cadena de transmisión. Es decir, hay algunas mascarillas, por ejemplo, un paciente que tiene un problema inmunitario importante y que la prioridad es que se proteja a sí mismo. En ese caso hay unas mascarillas que se llaman autofiltrantes, que son las FFP1, P2, P3, tienen otros diversos nombres. Esas mascarillas, digamos, le protegerían a él. Imagínense que es una persona que ha tenido un trasplante, que está ahí, digamos, con inmunosupresión. Es un caso clínico. Pero claro, ¿por qué no se recomiendan estas con carácter general? Primero, son muy incómodas, hacen más difícil respirar, ¿de acuerdo? Y solo en los casos donde haya que autoprotegerse por una razón muy especial, tienen sentido. Pero yo diría que como indicación general, la mascarilla quirúrgica es lo que nos protege y protege a los demás. De acuerdo. Doctor, cuando preparábamos la conferencia hablábamos de distancia social y distancia física, como dos conceptos distintos, ¿no? Familiar, podría decirse. Y hay una pregunta que va un poco relacionada con esto, es ¿cómo debemos juntarnos con nuestros amigos o familiares? Es decir, me imagino que se referirá pues, a en qué espacios, si dentro, fuera. ¿Qué es lo que recomendamos ahí? Vale, primero, lo que comentas es importante. A ver, aquí se ha traducido, yo creo que mal, el término inglés de social distancing como distancia social, pero en realidad lo que necesitamos es garantizar una distancia física y mucha relación, digamos, interpersonal. Y yo creo que hemos aprendido en estos meses bueno, comunicarnos con nuestros mayores, hacerlo a través de llamadas telefónicas, teleconferencias, viéndoles, incluso gente mayor aprendiendo a usar un teléfono inteligente, ¿no? Entonces, vamos a ver, si se fijan ustedes, el concepto es cómo defendemos a la gente que tiene más de 70, 80 años, eh, de tal manera que, bueno, pues cuando vayamos a visitarles, si conviven con nosotros, no hay ningún problema. A ver, dentro de una casa, digamos, estamos siendo todos parte de un pequeño ecosistema, digamos, de convivencia. Por eso cuando vas en un automóvil y todos viven en la misma casa, te dejan ir hasta 9, ¿vale? Pero claro, imagínate que vas a ver a un abuelito, una abuelita que está en una residencia o en su casa. Bueno, ahí yo, digamos, aconsejaría, hasta que no esté más avanzado esto, pues ponerse una mascarilla quirúrgica, ¿vale? Eso sería una prudencia. Eh, por lo tanto, en términos de contacto físico, bueno, pues si llevas una mascarilla, pues puedes, digamos, no puedes evitar dar un pequeño abrazo, ¿no? Pero entre adultos o gente que ya tiene más capacidad, pues a eso que llaman dar el codito, ¿vale? Hay que aprender nuevas técnicas, ¿no? Es decir, bueno, pues un apretón y tal, pues eso es un poco, bueno, es tentar un poco a la suerte, ¿no? Yo no lo recomendaría. Y entre amigos, obviamente, pues obvio, ahí pues aprender también un poco la distancia física y bueno, pues supongo que pues entre colegas pues en algún momento habrá algún nivel de contacto, pero si se puede minimizar es importante, sobre todo en esta fase, ¿no? Que sí hay virus circulantes todavía. Sí, nos preguntaban, de hecho, también por el tema de las terrazas,
argumentando pues eso, que sí que estás a 2 metros de las otras mesas, pero luego con la gente que está en tu mesa no estás a 2 metros. Entonces, Ya. pues eso, me imagino que sería un poco... Sí, bueno, ahora ya veis que, a ver, lo que ocurre es que este virus al aire libre se transmite mal, es la verdad, por lo que parece. ¿Dónde ha habido brotes explosivos? Pues en un funeral, en un tablao flamenco, en una fiesta donde la gente que hacen las fiestas a partir de hasta las 10 de la noche todo va bien. Luego empieza a haber alcohol, música, empieza a haber gente que, bueno, pues que empieza a cantar, a llorar juntos, a salir fuera, o dentro. Ahí se producen, por eso siempre hay fiesta de no sé quién y se contagiaron un montón. En locales cerrados, música, alcohol, eh, cantos, lloros, es donde se producen las condiciones. Una terracita tranquilo, bueno, con que circula el aire, es algo más difícil de que se produzca, no imposible, ¿eh? Pero sobre todo no se produce una transmisión explosiva, ¿no? Por lo tanto, yo sí animaría a la gente a que tuviera especial cuidado en locales donde no circula el aire, donde hay, digamos, donde no hay ventilación fácil. Y bueno, y en verano vamos a tener el problema que he comentado, es decir, la gente pues en España se ha mal acostumbrado a locales muy refrigerados en verano y con un aparato de aire acondicionado que está recirculando todo el tiempo digamos, el mismo aire, ¿no? Y este verano deberíamos intentar pasar un poco más de calor. Es lo que nos toca. Nos preguntan, volviendo al tema de los cuidadores, tenemos varias preguntas. Nos dicen, cuando estás trabajando con una persona a la que le tienes que centrar un poco la atención, incluso tocarle, o incluso en temas de fisioterapia, que tienes que trabajar con las manos, si se recomienda algún tipo de mascarilla específica, guantes, algún tipo de equipo de protección. Bueno, la mascarilla es lo que hemos comentado, es decir, si la persona que va a tocar a otra persona, pues porque tiene que hacer una manipulación de cuidados o de fisioterapia, con que ella tenga la mascarilla no puede contagiar al paciente, o al paciente, perdón, a la persona. Ujú. Pero para que llegue a esa situación ella ha venido de la calle, o él o ella han venido de la calle. Por lo tanto, puede traer de la calle. Por lo tanto, en cuanto llegue, lo importante es, si es posible, que deje los zapatos en un ladito, se ponga unas zapatillas, ¿vale? O un calzado para estar dentro de la casa, se lave inmediatamente las manos, se ponga la mascarilla y entonces ya interactúe con la persona o las personas que están dentro del hogar, ¿no? El tema de guantes. A ver, los guantes tienen un problema, es que dan una sensación de seguridad que es totalmente irreal, ¿no? Si las personas se lavan adecuadamente las manos, casi es mejor que el hecho, obviamente, si, imagínense, si vas a limpiar una persona pues, que tiene, digamos, una suciedad visible, pues lógicamente el guante te protege y te ayuda pues un poco a hacer esa higiene de una manera más, pues, digamos, más sensata, ¿no? Pero si realmente lo que estás es tocando y no en condiciones, digamos, de sustancias visibles o de suciedad, pues una buena higiene de manos debería ser suficiente. Esto es un tema, ya digo, ¿qué ocurre? Que la gente cuando lleva guantes empieza a tocar todo. Ellos se sienten protegidos, pero va pasando el germen de un lado a otro. Y esto es lo que se dice, que crea una falsa sensación de seguridad, ¿no? Y por supuesto también se toca la cara con los guantes. Ujú. De acuerdo. Y una pregunta que yo creo que es la pregunta del millón, que nos la hemos hecho todos. ¿Las mascarillas cuánto duran? Doctor, nos están preguntando. ¿Cada cuánto hay que cambiarlas? Pues bueno, parece que una mascarilla quirúrgica, esta que creo que valen ahora 0,99, me parece, por Mm. intervención del precio, pues lo que tienen es una duración, a ver, si te la pones y sales y la usas continuadamente, pero es, digamos, imagínate que corres
o que se moja o se humedece mucho porque tienes mocos y estornudas. En cuanto se humedece y se moja mucho, pues la duración decae rápidamente su capacidad de filtrado, ¿vale? Si realmente sales, te la colocas, tienes una bolsita para guardarla en los ratos en los que no lo usas, pues se suele hablar dicen entre 4 y 8 horas de utilización neta. Pero ya digo que depende de las condiciones, ¿no? Puede durarte, pues si la cuidas bien y la guardas cuando no la estás usando, pues puede durarte durante la jornada o si la has usado muy poquito, pues estar ese día y otro día, ¿no? Ese sería un poco el tema, ¿no? Depende un poquito de la... Obviamente la razón por la cual la normativa establece que los menores de 6 años no deben de usarlas porque es muy difícil disciplinar a un niño para que use eso. Y por eso también en los colegios se plantea no hacer, digamos, el concepto de distancia social o distancia física en un aula de peques es impracticable. El que lo dice es que nunca ha visto un niño. Complicado, sí. Pero la idea es esa, ¿no? Es decir, mírala, si está bien dobladita, bien guardada, si mantiene la tersura esa de cuando la estrenas, pero si la sacas y ya está doblada, eso tíralo y la tiras en la basura general, para que, bueno, no pueda contaminar. Y doblarla siempre, obviamente, recordar que esa es una mascarilla para no contagiar a los demás. Por lo tanto, la zona blanca que es la interior, es la sobre la cual tienes que plegar, guardar y luego lavarte tus manos. Ese sería el método para tenerla preparada para otra utilización, ¿no? Eso. Nos están preguntando, bueno, siguiendo con el tema de las mascarillas y luego ya paso al de la protección de espacios, nos preguntan por las mascarillas caseras con filtros, estos filtros de carbono que hay que se meten dentro de las mascarillas de tela, si son igualmente efectivas o no son recomendadas. A ver, si no tienes a mano una quirúrgica, puedes usar una higiénica, ¿vale? Y la higiénica, lo que hay es que hay tantos tipos. Es decir, que es que hay mucha gente que le está gustando, como lo vamos a hacer obligatorio, se está haciendo obligatorio, pues la gente empieza a tener su pequeño amor propio de llevar algo más elegante, ¿no? Pues decir, la moda es la moda, ¿no? Lo importante, hay un montón en Internet, en Google, formas de cómo hacer mascarillas, el tipo de tejido, que tengan doble capa, para que por lo menos sean una barrera suficiente para la transmisión. Siempre están, digamos, es una segunda opción peor, ¿vale? Pero claro, tiene la ventaja de poderse lavar y que además se están haciendo en bellos colores y puede ser que incluso ya te combine con la ropa y todas estas cosas. Pero bueno, yo diría que esperáramos un poquito a generalizar el uso de las mascarillas higiénicas a cuando ya la transmisión comunitaria del virus se haya quedado, cuando la curva esté muy planita, muy planita. Pero sí protegen, ¿eh? Es verdad, protegen. Sobre todo si se siguen las normas del tipo de tela y el doble capa. No te sé responder esto de los filtros de interiores, pero bueno, posiblemente porque no haya suficiente literatura, no haya suficiente evidencia sobre hasta qué punto protege o no. Y nos preguntan también, para el tema de espacios cerrados, ¿qué opina del uso de los ozonos para desinfectar espacios? Si son útiles, claro, nos están viendo muchas personas que tienen sus asociaciones y sus entidades y tienen que prepararse para protegerlas. El ozono, la literatura es un poco contradictoria. Parece que, bueno, que algo de efecto antiséptico tiene, pero al final hay dudas, ¿eh? Se plantea más bien el uso de virucidas, de los que están, digamos, recomendados para la limpieza, y directamente. ¿Por qué? Porque si te fijas, es decir, tú un local lo ventilas un buen rato al final de la jornada, haces una buena limpieza de superficies y la probabilidad de que quede un germen con capacidad de infectar a la mañana siguiente se ha ido. Es decir,
poner, digamos, elementos que de alguna forma pues lancen oxígeno naciente a la atmósfera interior y tal, pues. Y luego también hay un problema, es que en algún grupo pequeño, sobre todo de niños con asma, los sistemas de ozono ambiental pueden dar lugar o desencadenar algún tipo de reacción de broncoespasmo. No es muy frecuente, pero se da, o sea que no es totalmente inocuo para alguna parte de la gente, ¿no? Pero bueno, me temo que no soy un gran experto en estos temas, pero sí te digo lo que he leído recientemente respecto a este tipo de protectores ambientales. Tenemos, sí, es que generan muchas dudas. Nos siguen haciendo preguntas sobre mascarillas. Yo creo que lo que ha quedado claro es que las quirúrgicas son las que te protegen a los demás y las FFP2 las que te protegen a ti Sí, en las caso de que... autofiltrantes, se llaman Las autofiltrantes en general. autofiltrantes. O Sí. sea, cuando no podemos estar con alguien sin mascarilla, nos preguntan, pues quizás sean mejor esas FFP2 para Para, protegernos. para protegernos, obviamente, es decir, son las, digamos, las más, digamos, de autoprotección. Pero el que se la ponga, bueno, la que repartió la Comunidad de Madrid era una especie de FFP2, una que han dado con las farmacias, lo que pasa es que, pues ese es el otro problema, cuando hicieron las pruebas protegía muy poco. Es que en este momento la homologación internacional, con la demanda brutal que hay y la cantidad de casas comerciales que ofrecen, pues hay que tener cuidado con las homologaciones, ¿no? Y los test, ¿no? Pero bueno, y una cosa que es importante, nunca con válvula. Ujú. La válvula hace que yo me proteja, pero mis gérmenes los mande en proyección al medio ambiente. La válvula se ha hecho para hacer menos fatigoso el respirar. Yo tomo aire a través de la mascarilla, Ujú. me estoy protegiendo y al exhalar, al sacar el aire, sale por un pitorro proyectado hacia el exterior. Es lo menos vamos a llamar, solidario que se puede imaginar. Por lo Claro. tanto, nada de válvula. La válvula está, por ejemplo, para oficios o tareas, trabajadores que tienen que estar protegiéndose del polvo o de químicos o de las partículas. Es lógico que usen esa mascarilla. ¿Por qué? Ujú. Porque ellos inhalan aire sin el polvo, sin las partículas, y lo exhalan al exterior porque no se trata de un problema microbiológico. Ujú. Pero para el mundo de la microbiología, la válvula nunca. Ujú. De acuerdo. Pues si le parece, doctor, una pregunta relacionada con la vacuna y una final reflexión. Nos preguntan, cuando salga la vacuna, porque comentábamos que en un año podría estar, desde el momento en el que salga hasta que la población en general pueda haber accedido a ella, ¿cuánto tiempo puede pasar? Porque claro, se habla mucho de cuando salga la vacuna, pero luego me imagino que habrá un proceso de Bueno, lo espera. primero, hay una noticia razonablemente buena y es que eh, el coronavirus parece que, bueno, pues tiene unas características moleculares que parece que puede dar lugar a una o a varios tipos de vacunas con suficiente capacidad y estabilidad para generar anticuerpos, ¿vale? Es decir, que puede generar inmunogenicidad fácil. Lo digo porque otros virus, como el de la gripe, ya saben ustedes que todos los años hay que vacunarse porque muta, cambia, salta, digamos, en distintos tipos. Este parece que es más estable, aunque tiene ya sus mutaciones. Por lo tanto, es posible que podamos tener varios tipos de vacunas que sean relativamente eficaces. Segundo, se está trabajando a una velocidad enorme, ¿no? Es decir, de hecho ahora en julio van a empezar algunos ensayos con humanos, quiero decir que va a una velocidad importante. Yo creo que, bueno, que se podría plantear en un periodo de meses el tener, digamos, vacunas que hayan sido probadas ya en fase 3. La producción industrial, como bien señalas, es otra historia. A ver, no sé si
seremos capaces los seres humanos, los gobiernos, la OMS, de establecer normas claras para que la vacuna esté disponible para todo el mundo sin que se convierta en un gran negocio para laboratorios. No lo sé. En teoría, la Organización Mundial del Comercio puede perfectamente librar, digamos, permitir que los gobiernos tengan lo que llaman una licencia obligatoria y de alguna manera pues produzcan masivamente para la población general. Pero este es otro tema, si va a ser accesible y a qué precio. Pero lo que está claro es que somos 7.000 millones en el planeta. Y bueno, se va a tardar en producir suficiente cantidad. Por lo tanto, yo creo que esa patente se va a liberar y muchos laboratorios y muchos países, igual no hay un único tipo de vacuna, hay varias con la misma o parecida efectividad, se van a lanzar a hacerlo básicamente por una razón. El daño económico que supone no estar inmunizados es tan descomunal. A ver, en España es posible que nos limpie un 9% del PIB o más. O sea, es posible que entreguemos la 10ª parte de la riqueza generada en este año simplemente porque hemos tenido que dejar de hacer cosas, que meternos en casa y escondernos del virus. Por lo tanto, no va a haber ningún problema desde el punto de vista de recursos, de medios, porque el daño que produce el no estar, el no tenerla es mucho mayor, ¿no? Y por eso yo creo que, bueno, pues desde que esté disponible o desde que estén disponibles, posiblemente habrá en un plazo razonablemente corto otros meses de producción, pero podemos empezar con la gente mayor o con la gente que tiene un problema de inmunidad o con la gente que tiene más susceptibilidad, que no son tantos. Y bueno, pues yo creo que esta sería la dinámica, ojalá, ¿no? Porque mientras tanto, si no es así, pues fíjense una cosa, voy a aprovechar para un comentario. Igual algunos, los más jóvenes no se acordarán, pero hace años, cuando ibas al banco o al cine, nos encontrábamos con una pantalla de cristal y ponía, hable por el Higiafón, que era una cosa, era una parrillita para poder hablar, ¿no? Un pequeño micro. Bueno, esto viene de la historia nuestra con la tuberculosis. Para no contagiarse de la tuberculosis se convirtió en una costumbre poner mamparas que separaban a los que atendían en una oficina y a los que lo utilizaban. Recuerdan que luego se quitaron todas las mamparas. Lo moderno en una oficina bancaria, ¿qué era? Sentarte en la mesa con tu agente bancario o ir al mostrador. Se quitó porque parecía que era una barrera. Bueno, pues si no conseguimos una inmunidad, yo creo que algunas de las barreras que se quitaron, pues empezaremos a tener que reponerlas y formarán parte de la cultura, ¿no? Ya lo es, en cierta manera, ¿no? Ya Pero hemos bueno, empezado, sí. ojalá llegue a pronto porque los pueblos mediterráneos nos gusta mucho el contacto físico, ¿no? Se nos hace complicado, sí. Pues si me permite, sí que me gustaría para cerrar pedirle una reflexión para las familias que nos están viendo, cómo debemos afrontar esta nueva fase que nos toca. ¿Cómo debemos afrontar el verano y estos nuevos meses que nos vienen por delante, la vuelta al trabajo, la vuelta a la vida más rutinaria? Bueno, yo creo que el principal, a ver, lo principal es separar el concepto de prudencia del concepto de miedo, ¿vale? Uh-huh. A ver, por supuesto que es dramático que se afecte un pequeñín, pero es rarísimo. Entonces, sí es verdad que parece que los chicos y chicas con síndrome de Down, pues, de alguna manera, pues, tienen problemas sin tener que llegar a los 70, sino un poco más, parece que a los 40, 40 y tantos años tienen algo más de susceptibilidad a la enfermedad, ¿no? Pero los chiquitines no. Es decir, por lo tanto, concepto principal, prudencia frente a miedo. Yo creo que el miedo no hay que tenerlo, es decir, yo creo que es una de tantos riesgos que tiene la vida, que hay que saber convivir con los riesgos, que podemos volver a hacer buena parte de nuestra vida normal, que podremos
ir a una piscina, pues seguramente nos encontraremos que nos han parcelado el césped, que nos obligan a ir en turnos, bueno, que nos indican, que ese es otro tema, que no nos tiremos toda la mañana en la piscina o todo el día en la playa, sino posiblemente ir en turnos de 2, 3 horas. Igual podemos ir un rato por la mañana, otro por la tarde, ¿me entendéis? Yo creo que este año tenemos que disfrutar de todo, pero poquito, o con contención, pero se va a poder, ¿eh? Es decir, y bueno, nos obligará a planificar un poco más la vida. Si quieres ver a unos amigos y sentarte en una terraza o ir a comer en un sitio, pues tendrás que pedir reservar, no puede ser, bueno, quedamos en la Plaza Mayor y ya vemos dónde vamos. Eso va a funcionar peor, porque igual resulta que no hay dónde ir, ¿no? ¿Entendéis? O sea, digamos, dosificar un poquito la vida social y planificarla un poco más, ¿no? Y el resto yo creo que... Y luego, por supuesto, la autoprotección, la protección de los demás a través de la mascarilla, y yo diría que también, pues, bueno, pues ser capaz de evitar esos lugares especialmente peligrosos, donde... Y luego, claro, mirar, porque tenemos que tener idea de que, por ejemplo, en Canarias había 2 islas que no circuló el virus. Allí, obviamente, estos estaban muy enfadados porque les metimos el confinamiento general y decían, pero si aquí no hay nadie enfermo. Entonces, si tu comunidad pues estás con muy poquito nivel de exposición, pues obviamente vas a poder tener un nivel de interacción social diferente que si estás en una zona pues donde ha habido un brote o acaba de haber un brote que obliga a tomar medidas, ¿no? Por lo tanto, leer los periódicos, estar un poco al tanto de tu entorno, no tener miedo, yo creo que no hay que tener miedo. Además, es verdad que la medicina, incluso para los casos graves, ha mejorado. El manejo clínico ha mejorado y además no hay esa saturación que tuvimos durante 2, 3 semanas en algunos lugares y que fue dolorosísima. Y yo creo que en este momento, bueno, reponer poquito a poco la confianza en que el Sistema Nacional de Salud y que la salud pública pues está recuperando el control. Pues doctor, con ese mensaje de prudencia frente a miedo, que yo creo que es muy, muy bueno en estos momentos, después de lo que hemos pasado, nada, le doy las gracias en nombre de la Federación de nuevo por haber compartido este rato con nosotros. Ha sido un auténtico placer y muy, muy instructivo. Y lo dicho, gracias en nombre de todos los asistentes, gracias a las personas que nos han acompañado. Y pues nada, espero que podamos hablar en otra ocasión y que ya la situación esté un poquito mejor todavía. Muy bien, muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte a toda la chavalería del Down. ¿Vale? Pues un fuerte abrazo. Venga, chao, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Adiós.